Todos los ciclistas del mundo tienen que decir dónde duermen cada día de su vida. Tú puedes ser un violador, sales de la cárcel y no tienes ninguna obligación. Pero si eres ciclista, tú tienes la obligación todos los días de tu vida. ¿Dónde duermes? Y hay una hora al día en la que tú no te puedes mover del sitio donde dices que vas a estar. Han saltado tantos escándalos porque el ciclismo lo hizo muy mal. Y hubo mucho dopaje. Y durante décadas el dopaje formó parte de la esencia del deporte. No te llaman ni al teléfono, te llaman al timbre de la puerta, tienes que contestar. Si no contestas es una falta. 3 faltas, 2 años sin correr. Entonces, claro, ¿qué se consiguió con esto? Que yo te puedo hacer un control antidopaje en cualquier momento de tu vida. ¿Qué pasó, Jorge? ¿Y cuál es tu opinión al respecto con Armstrong? A ver, el Tour de Francia en realidad es tú podrías decir que es un espectáculo deportivo. Y yo te puedo decir que para Francia es un proyecto país de... Pero desde luego el fútbol no está sometido a las mismas normas a las que está sometido el ciclismo. Antes de continuar con la entrevista de nuestro invitado de hoy, deberías saber que el 96% de las personas que nos ven y nos escuchan no está suscrita a nuestro canal. Para ti es algo muy sencillo y a nosotros nos ayudas mucho. Así que, por favor, suscríbete a nuestros canales y disfruta de esta entrevista. Muchas gracias. Bienvenidos a otro episodio. Hoy estamos con Jorge Quintana, pero antes de presentaros a Jorge vamos a hacer nuestro brindis ya que va siendo Ya costumbre. Nuestro Pascualet de aquí, que va quedando menos. Ya cada vez va quedando menos. Y ahora nos cuenta, Jorge, a ver qué tal está. Está bueno, ¿eh? Pues ahora después de comer ha venido perfecto. Pues ahora disparamos. Cuéntanos quién es Jorge Quintana. A ver, pues tengo que empezar presentándome entonces, ¿no? Sí. Vale. Yo creo que después de La princesa prometida, que sale un personaje y dice: soy Íñigo Montoya, tú mataste a mi padre, prepárate para morir. Yo creo que el resto de presentaciones que podamos hacer no van a estar a la altura nunca, ¿no? Es más difícil, no se puede decir tantas cosas en tan pocas palabras, ¿no? Bueno, pues yo soy Jorge Quintana y uno de los problemas de presentarme es cómo me defino, ¿no? A ver, yo estudié periodismo, soy periodista de vocación y de estudios, y ahora en la actualidad pues estoy muy vinculado al deporte profesional, en este caso al ciclismo, como representante de ciclista y asesor de equipos. Muy bien, y pues vamos a empezar a ver qué Dale, nos puedes contar. Vamos a empezar un poco light. ¿Cómo podrías decir a una persona que no vive el ciclismo, que no conoce mucho el ciclismo, sabrá que se monta en una bicicleta, esperemos? Hombre, ¿Qué podrías decir del ciclismo? ¿Qué es para ti el ciclismo? Pues bueno, el ciclismo al final es una forma de vida también. Yo creo que uno de los momentos más felices que tenemos todos como seres humanos es el momento que aprendemos a montar en bici. Y es algo que todo el que ha aprendido a montar en bicicleta no lo olvida en el doble sentido. No lo olvidas porque 30 años después eres capaz de montar en bicicleta, aunque hayas estado 30 años sin montar, y es una experiencia que he tenido yo con alguna persona que lleva 30 años sin montar, coge una bici y es capaz de volver a ir en bicicleta. Y yo estoy convencido de que todo el mundo recuerda el primer día que aprendió, con quién aprendió y cómo aprendió. Y la sensación esa de voy sin ruedas, sin ruedines, y no me caigo. Esa sensación de vértigo y de velocidad, yo creo que no se olvida. Y luego la bicicleta al final, en ese rango de edad que tenemos todos, al final es un fenómeno que te da una libertad en esa edad que es algo muy bonito, al menos para la gente que somos de pueblo. A lo mejor en las grandes capitales, en las grandes ciudades es más difícil, pero la gente que nos hemos criado en una pequeña ciudad o en un pueblo, la sensación de tener tu bicicleta y tener tu independencia y en las largas tardes de verano irte con tu bici, con tus amigos, es algo que, por eso digo que la bicicleta al final también es una forma de vida. nos acabas de llevar a la infancia, ¿eh? Está recordando ese momento. Yo no soy de ir en bici, no salgo en bici, pero claro, yo recuerdo dónde aprendí, cómo ¿Y y con esa quién? Sí, sensación de sí, sí, libertad de sí. pequeño. Sí, sí, sí. Sí, sí. Por eso que al final es algo muy bonito que todos hemos pasado por ahí. En España hay más bicicletas que balones de fútbol, aunque no lo creáis. Aunque parezca que no. Sí. Y entonces, pues bueno, dentro de ese sector, pues hay una parte que es el ciclismo profesional y es donde estoy yo dedicado profesionalmente. Y entrando en este ciclismo profesional, Jorge, esta pregunta ya va a ser más cañera para que la gente se quede. ¿Por qué han saltado tantos escándalos o se le da tanto énfasis o tanta cobertura a los casos de dopaje? Bueno, ahora hay dos versiones. Es como la pastilla roja o la azul. A ver, yo te podría hacer lo que hacen muchos de mis colegas, que es decirte
porque nos tienen manía. La porque- versión victimista, ¿no? Sí, sí, sí. No, conmigo esa pastilla, olvídala. No, vamos a la realidad. Han saltado tantos escándalos porque el ciclismo lo hizo muy mal. Y hubo mucho dopaje. Y durante décadas el dopaje formó parte de la esencia del deporte. Y hubo un dopaje generalizado. Y si analizas la lista de vencedores del Tour de Francia durante muchos años, incluso de podios en el Tour de Francia, pues te vas a encontrar con un porcentaje 70, 80, 90% de ciclistas que en algún momento de su trayectoria deportiva fueron sancionados por dopar. Entonces, lo primero que uno, cuando tiene un problema, nosotros con el Passport no tenemos ningún problema porque lo hemos saboreado y ha sido una cantidad pequeña, pero cuando uno tiene un problema, con el alcohol, con las drogas, con el dopaje, lo primero es reconocer que tienes un problema, ¿no? Exacto. El ciclismo nunca lo reconoció públicamente, siempre triunfó el victimismo, pero privadamente se hicieron las cosas bien y se han puesto los medios necesarios para que aquella época se borrara. Si cualquiera que siga el ciclismo en la actualidad, pues verá que las grandes estrellas hoy en día son Wout van Aert, Mathieu van der Poel, Tadej Pogačar. Entonces, si tú analizas un poco en los últimos años, no hay ningún caso de dopaje en todos los grandes vencedores del Tour de Francia, en los grandes triunfadores en el ciclismo, entre otras cosas porque se han hecho las cosas bien y esa fase del ciclismo que estuvo ahí y es evidente, se ha eliminado por completo. ¿No hay dopaje ya en el ciclismo profesional? Pues yo no me atrevo a decirte que no hay dopaje en el ciclismo profesional. Lo que te digo es que la fase en la que el dopaje estuvo generalizado, eso no existe, eso seguro. ¿Y cómo se ha acabado con eso? Quiero decir, incrementando las sanciones o... Bueno, hasta cierto punto hay una época, la Operación Puerto es una redada que hace la Guardia Civil en España, descubrió un montón de bolsas de sangre guardadas en neveras que se usaban para hacer transfusión. Entonces, ¿por qué se hacían transfusiones? Pues lo va a entender todo el mundo. Porque si yo me meto mi sangre, no hay ningún laboratorio del mundo que sea capaz de diferenciar mi sangre de mi sangre. Claro, porque es tuya. Es que es mía. Entonces, Claro. no hay ninguna diferencia. Entonces, es indetectable. Entonces, es un sistema con el que una persona se podía dopar y jamás iba a ser detectado por un laboratorio. ¿Y qué conseguía yo metiéndome mi sangre? Bueno, los que somos ya más mayores y hemos visto La vida es así, lo del cuerpo humano, pues bueno, había una cosa que eran los glóbulos rojos que llevaban en la espalda bolitas de oxígeno. Si no queremos pensar en los muñequitos que llevan bolitas de oxígeno, eso es más visual, bueno, podemos pensarlo así. Claro, si tú tienes más bolitas de oxígeno, tienes más glóbulos rojos, tienes más bolitas de oxígeno circulando por tu sangre, la fatiga se acumula en los músculos más tarde. Entonces, cuanta más sangre tienes, menos fatiga. Dicho en plan bruto, ahora vendrá un médico y dirá, se ha equivocado. Pero bueno, para que nos entendamos bruto. todos es así. Muy bien. Entonces, claro, había un sistema con el que tú te podías dopar y que era indetectable. ¿Qué es lo que pasa? Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Si tú le garantizas a la gente que le dices a la gente, mire, ustedes van a ser todos muy buenos y van a hacer su declaración de la renta y van a hacerla bien. Pero hemos tenido un problema, se nos han roto todos los ordenadores de Hacienda, entonces no vamos a poder revisar lo que ustedes digan. Entonces yo estoy seguro de que todos los españoles haremos bien la declaración de la renta, pondremos todos nuestros ingresos, los gastos, si no tenemos la factura no la pondremos porque no, aunque el ordenador no funcione por ética lo haremos así. Bueno, o no. ¿O no? Pero a lo mejor lo hacemos un año. Claro. Pero cuando tú ves que tu competidor no está poniendo todos los ingresos, no está poniendo los gastos y al año siguiente la máquina no funciona porque tu sangre no se puede diferenciar de tu sangre, ¿qué haces? Incentivos, es una de las bases en la vida. ¿Qué pasa? Que la Unión Ciclista Internacional dio un paso más allá, que es la que regula el ciclismo, junto con la Agencia Mundial Antidopaje, y tomaron dos decisiones clave para acabar con el dopaje. La primera fue una cosa que se llama pasaporte biológico y la segunda fue localización. Entonces, las localizaciones consisten en que todos los ciclistas del mundo tienen que decir dónde duermen cada día de su vida. Hostia. Sí, a ver, si tú puedes ser un violador, sales de la cárcel y no tienes ninguna obligación. Pero si eres ciclista, tú tienes la obligación todos los días de tu vida. ¿Dónde duermes? Y hay una hora al día en la que tú no te puedes mover del sitio donde dices que vas a estar. Entonces, lo normal es que digas de 7 a 8 de la mañana y que te pille durmiendo. Porque claro, si dices de 5 a 6 de la tarde, estás asumiendo mucho riesgo de que pinchas cuando sales a entrenar,
No. Eh, Va a pasar historias, te claro. te pueden pasar 1000 películas. Claro. Y luego no intentes decir, no, es que yo pinché. No, 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 no. Usted tenía de tal hora a tal hora y además no te llaman ni al teléfono, te llaman al timbre de la puerta, tienes que contestar. Si no contestas es una falta. 3 faltas, 2 años sin correr. Entonces, claro, ¿qué se consiguió con esto? Que yo te puedo hacer un control antidopaje en cualquier momento de tu vida. No solo en las carreras. Porque uno de los problemas que había es que hay muchas sustancias que yo me tomo hoy, están dentro de mi cuerpo, me hacen ese efecto, pero cuando yo voy a la competición y paso el control antidoping dentro de 10, 15, 20 días, un mes, no va a salir en el laboratorio. Claro, si yo puedo ir cualquier día, cualquier hora a tu casa, no tengo ninguna garantía de que esa no vaya a salir. Va a salir, evidentemente, porque no hay sustancias que desaparezcan tan rápido de tu cuerpo. Ujú. Es más, cuando la Unión Ciclista Internacional duda de algún deportista, ha llegado a hacer trampas completamente legales, ¿eh? Digo, trampas en el Claro. sentido de buscar Triquiñuelas. triquiñuelas de te paso un control un martes a las 10 de la noche, que es el máximo permitido, porque a las 2 de la mañana no puedo venir a pasarte un control, pero te paso un control a las 10 de la noche, tú me das tu orina, me das tu sangre y no pasa nada. Y al día siguiente a las 6 de la mañana te vuelvo a llamar para ver si esa noche has tenido la tentación de doparte pensando, han venido hoy, Ya no. Mañana no. de aquí a que vuelvan tardarán 2 o 3 meses. No, al día siguiente a las 6 de la mañana. Eso a posteriori de que salieran todos estos Todos casos. estos tanto- escándalos. Entonces, la primera conclusión es localizaciones, o sea, controles cualquier día de tu vida. Tú no tienes ninguna garantía de que no vas a pasar un control. Y desde el punto que te llaman al timbre tienes que contestar. No hay explicación posible. Y ha habido casos hasta un ciclista que se le muere su hijo y tiene un velatorio y le van a pasar un control, tiene que pasar el control. Pero, oiga, que mire que se me ha... Muerto el hijo. Tiene que Pues avisar de que eso, no estará en casa, o eso No, no, tampoco. les da tú igual. tienes que pasar el control. Y eso, evidentemente, es totalmente inhumano. Ha habido quejas y era un caso tan excepcional. No hay nadie que en el volatorio de su hijo esté pensando en doparse. Oiga, pues mire, venga mañana. No hace falta que pase el Ahora. control antidopaje en el velatorio de un hijo, que es una cosa traumática. Pero para que veamos hasta qué punto esto es así. O ciclistas que sufren una caída, van al hospital porque tienen la clavícula rota y el tío busca para hacer ese control. En ese caso sí que con sentido común se dice, oye, vea, Es algo excepcional, si claro. se ha roto la clavícula y le están operando, no hace falta que le haga un control antidoping. Ahí entre también a picharle a ver qué Claro, pasa aquí. que ya está, Otra bufa más. que está hospitalizado, que no pasa nada, que no se recupera. Aparte no va a competir, entonces no hace Claro. falta ahora comprobar si está usando un... ¿no? Está en un hospital, no pasa nada. Pero eso sí que se ha llegado a ese sentido común, pero que bueno, hasta ese punto estamos en el grado de localización. Y el otro tema que os comentaba que es muy importante es el pasaporte biológico. Y es que el ciclismo ha llegado a un punto en el que hay sanciones indirectas. Os lo voy a explicar. Históricamente, la lucha antidopaje consiste en que tú te tomas la pastilla roja y yo en la máquina veo que hay restos de una pastilla roja. Entonces te sanciono con 2 años. Pero yo os decía antes que hay un problema. Si yo me pongo mi sangre, me la hago una reinfusión, eso no va a salir. Es mi sangre. Sí. Entonces el ciclismo llegó un paso más allá y dijo, pues mira, yo te voy a sancionar indirectamente. Es decir, yo voy a comprobar con análisis tuyos toda tu vida cuáles son tus valores normales. ¿Qué hemoglobina tienes? ¿Qué hematocrito tienes? O sea, el número de glóbulos El rojos que glóbulo tú rojo, tienes. claro. Y el número de glóbulos rojos acabados de nacer. Para no entrar a más, Así, una analítica, vale, yo te saco una media. tal cual. Un año, otro año, antes de competir, en invierno, en mitad de una vuelta, al principio, al final. Claro. Y yo voy a ver tu media. Como en alguno de esos controles durante todos estos años te salgas muy por arriba o muy por abajo, te voy a sancionar. Claro, eso es una sanción indirecta, porque yo no tengo Pruebas. La certeza prueba, de que- tal, tengo la previsión científica de que históricamente tu cuerpo es así, se tiene que comportar así. Y tú siempre estás en este baremo, que no te puedes ir muy por arriba ni muy por abajo. Esas son sanciones indirectas que se hicieron a través del pasaporte biológico. Entonces, claro, si yo te puedo localizar en tu casa todos los días y yo te puedo incluso sancionar sin tener una prueba científica directa, sino a través de una aproximación, las posibilidades de que tú te dopes y duermas tranquilo se reducen prácticamente al mínimo posible. Luego, pues siempre hay un porcentaje de la sociedad, de la población, que incluso aun sabiendo que se le puede ser El riesgo sancionado, que asume. va a cometer el Sí. error, porque al final acaban siendo atrapados en la inmensísima mayoría. Entonces, eso es imposible de evitar.
Es decir, tú le dices a la gente que hay un radar a 30 kilómetros al final de la calle y hay gente que pasa a 32. Sí, de verdad, ver, sí, estaba a de verdad. 30 puesto. Claro. Esa adrenalina, Esa esa. adrenalina, bueno, hay gente que le gusta y Sí. ya está, eso no lo vas a poder evitar, pero hemos pasado de un dopaje generalizado a, si existe a día de hoy, que evidentemente de vez en cuando hay algún caso, es una inmensa minoría. Y en el tema, va a comentar alguna cosita y a cerrar el tema del dopaje. A mí me sonó ver hace tiempo que hubo un caso en España de un ciclista que no sería un ciclista español, es que no Yo recuerdo, tengo dos preguntas de esto, ahora que estamos hablando de no esto. recuerdo el nombre. Una es por contador, imagino que será. Sí, Vale. que no sé si me acuerdo bien, si no, me rectificáis, que decía que era porque se había tomado un medicamento, porque se encontraba mal. ¿Eso es posible? Es decir, Eso es es posible, posible que tú eso estés es posible. malo, te tomes cualquier Pero fue antibiótico. clenbuterol, fue, ¿no? No, vamos por partes. A ver, hay tres tipos de dopaje. Vale, O eso sea, es lo primero, claro. vale. Puedes tener un dopaje accidental. Ahora, hoy en día, con el grado de profesionalización que hay, cada vez es más difícil. Por ejemplo, está mal decirle una marca, pero vamos a ver. Coulina, que es una cosa que todos tenemos en casa, está prohibida y Vale. puede dar dopaje en un control. O sea, y muchos jarabes contra la tos están Están prohibidos prohibidos, vale, vale. porque tienen codeína. Ujú. Vale, Entonces eso da positivo. vale. Entonces, tú puedes estar tosiendo toda la noche, te vuelves loco, te coges el primer jarabe, te lo tomas y da positivo. Ah, A ver, eso hoy en día los ciclistas, no pasa. pues normalmente no. Los deportistas, eso es para todos los deportistas, no puedes tomar codeína. Vale. Pues, normalmente, pues ya lo sabes que no tienes que tomar el primer jarabe. Entonces, se funciona con ibuprofeno, paracetamol, ibuprofeno, y de ahí no te Vale. salgas y no te compliques la vida. Vale. Vale, pero puede pasar. Puede pasar, vale, vale. Y, eso. Luego, hay un segundo porcentaje importante de casos de dopaje, que es gente que para mí, y es una cosa que deberíamos investigar seriamente, hay contaminación. O sea, tú compras un producto que lo fabrica un laboratorio y ese laboratorio está fabricando muchas cosas. Y el proceso de limpieza no es perfecto y en la pastilla que tú te tomas hay una contaminación de otro producto. Claro, el laboratorio hoy en día alcanza cantidades absolutamente ridículas y te da positivo porque te han encontrado el 0,0000x de algo que en teoría no está en lo que tú te has tomado, pero como han fabricado antes allí, hay una contaminación. Ahora mismo hay un debate muy grande en el deporte y la Agencia Mundial Antidopaje se lo está planteando poner mínimos, porque la Vale, precisión de las máquinas está siendo tan alta claro. que decir, oiga, mire, si el dopaje es intentar que usted no haga trampas para mejorar su rendimiento, lo que es evidente es que si su dopaje es el 0,000, pues usted no mejora su rendimiento. Entonces, pues podemos entender que hay una contaminación. Eso sería un segundo bloque. O sea, gente inocente que se equivoca porque no mira prospecto, gente inocente que es víctima de tal, pero estos no son los mundos de Heidi. Hay un tercer bloque que es gente que da positivo con EPO, por ejemplo, que es una sustancia muy famosa, que es una sustancia artificial que sirve para aumentar tus glóbulos rojos, tener más oxígeno dentro de la sangre y rendir mejor. Eso no hay ninguna posibilidad de que haya una contaminación. Solo se puede tomar a través de una jeringuilla. O sea, nadie te puede dar en un bidón, bebe, y tú bebes y, no me he dado cuenta y he bebido, pues eso no existe, con lo cual, o sea, lo has tomado para hacer trampas y te mereces todo el castigo del mundo. O sea, no hay término medio. Pero podemos decir que en el caso de Alberto Contador estaría en la punto 2, El teóricamente. caso de Alberto Contador, Contaminación, ¿no? Bueno, eso fue lo que a ver, en teoría. volvemos a lo de la pastilla roja y la pastilla azul. Vale. A ver, el caso de Alberto Contador fue sentenciado, entonces vamos a usar, fue sentenciado y él fue castigado con 2 años por dopaje. Vale. Que la sustancia con la que él da es clenbuterol, sale en una cantidad mínima. Pues sí, hay que decir, sale en una cantidad mínima. Que a lo mejor el día de mañana debería analizarse esos mínimos y ver tal, también. Que la Unión Ciclista Internacional, la Agencia Mundial Antidopaje y el TAS que citó la sentencia no creyeron su versión de contaminación y demás, porque analizaron que el clenbuterol en España es poco probable en el ganado. Sí, pero bueno, en otros casos, por ejemplo, en México, incluso creo que en China, se ha tenido que aceptar porque incluso creo que hablo de memoria, hubo un torneo de fútbol donde el 80-90% de los futbolistas dieron todos con clenbuterol. Pues porque el ganado allí se había usado con clenbuterol y claro, no se pueden haber puesto el 90% de los participantes de acuerdo de 8 países diferentes o de 12 países. Algo ha pasado ahí raro, ¿no? Entonces hay que intentar utilizar más el sentido común con casos claros y ser muy duro con los casos que también son claros de dopaje. ¿Y qué pasó, Jorge? ¿Y cuál es tu opinión al respecto con Armstrong
con el hecho de que tanto tiempo después te retiren todo lo que has conseguido, o sea, desautoricen todo lo que en su día, todo ese glamour y todos los Bueno, hitos conseguidos. a ver, Armstrong, estamos hablando de esa época antes de pasaporte biológico y antes de la localización. Estamos hablando de esa Mm, época en la que hubo muchos sancionados. A ver, en el caso de Armstrong, pues es evidente que si se analiza, pues debió ser sancionado porque al final todos sus compañeros reconocieron que había un dopaje sistematizado y hay pruebas evidentes y bueno, al final fue sancionado. Pero claro, si analizas bien, ni el segundo ni el tercero reclaman arbitrio. Entonces, por eso. Bueno, pues fue la época que tocó vivir, se jugó con esas cartas, se hizo mal y hay que reconocer una culpa colectiva. No se hicieron las cosas bien y pasó pues todo lo que pasó y hubo tantos escándalos. Porque estaban todos en igualdad de condiciones. Sí que es verdad que no Yo, era lo yo no me mejor. atrevo a decir todos, Bueno, pero muchos, muchos, había sí. muchos Sí, sí. en igualdad y bueno, las pruebas son hechos, no es mi opinión. Al Sí, sí. final, si tú analizas el ranking de esos años, de los 10 primeros, muchos acabaron siendo sancionados por dopaje. Entonces, pues bueno, eso sucedió y hay que mirar a los problemas de cara. Exacto. Pues vamos a dejar Ahora sí, un poco ya de lado el Bueno, dopaje. La verdad que ha sido un momento muy interesante porque nosotros vemos mucho, vemos, que se es lo escucha que se oye, lo que se oye en el exacto, ciclismo, exacto. ¿no? El dopaje, que a lo mejor también en el fútbol existe, pero no se le da tanto bombo o no ah, controlan tanto. bueno, a ver, O... ya me sacas. Querías dejarlo, pero ahora te metes en el fútbol, ¿eh? Nos hemos A metido ver, fregado. los gremlins esos cuando les cae agua, ¿no? Se transforman en un poco más feos, ¿no? Entonces ya me ha sacado el fútbol y ya dejó de ser el gremlin bueno. No, vamos a ver. En el ciclismo, la parte física es muy superior en su importancia al fútbol o a otros Otro deportes, deporte. ¿vale? Pero bueno, hemos tenido casos de dopaje hasta en el ajedrez, en el billar, pero al final es un tema de concentración, de relajantes musculares, o sea, hay Hostia. muchas. Sí, al final. No había Lo pensado nunca que alguien desconocía, ¿eh? Lo de, por ejemplo, del ajedrez, yo lo desconocía. desconocía que se pase la gente en billar Bueno, o a ajedrez. ver, Sí, pero o sea, al final a lo mejor para eso, para la Sí, sí, claro, claro. concentración o para el claro, es que foco. hay, a Claro, ver, diferentes tipos. el dopaje te ayuda, te da euforia, depende de lo que necesites, te da euforia física, te puede dar euforia mental, te puede dar, o sea, hay muchas maneras de doparse, te da resistencia, entonces, en el ciclismo es verdad, te da más fuerza, depende de lo que, claro, De lo que busques. en el culturismo, en halterofilia, Claro. hemos tenido muchos casos de dopaje. ¿Por qué? Mm, Porque la parte física es una parte fundamental de levantar un peso. Exacto. Vale, hasta ahí es lógico, que decir, en el ciclismo hubo más dopaje. Mm. O sea, hay que reconocer las cosas. Luego ha habido deportes que han tratado el dopaje de una manera más cínica, podemos decir, Ujú. como el tenis. Al Como final por ejemplo, como por ejemplo. pues el actual número uno del tenis mundial ha sido sancionado por un caso de dopaje y le han sancionado con 2 o 3 meses. Sinner, estamos hablando. Sí, cuando hay casos similares de otros deportes que han sido sancionados con 4 años y 2 años por la misma sustancia. Él ha podido argumentar, tiene más dinero, mejores abogados, ha podido argumentar que era una contaminación y se le ha dado por bueno, pues a base de dinero, de buenos abogados y de muchos medios. Vale, yo no tengo ninguna duda de que si fuera un deportista de un deporte minoritario hubiera sido sancionado con 2 años porque no se hubiera podido defender. Claro. Lo que os decíamos antes, ese porcentaje de positivos que están ahí en esa nebulosa. Ujú. Entonces hay deportes que han sido más cínicos en la gestión. Yo creo que eso es un error. No unificar. Unificar todo. Sí, no unificar. Y luego yo creo que es un error en el sentido de que, a ver, vamos a ver. Es muy importante que el deporte que tú amas esté limpio. Porque yo ahora que estoy trabajando con niños, de 15, 16, 17, 18 años, estoy tranquilo y les digo, dedícate al ciclismo. No tengo ningún dolor de conciencia. Claro, De decirle, puedes dedicarte al ciclismo, puedes tener una trayectoria larga, puedes competir hasta los 40 años, no vas a tener graves lesiones, no vas a tener ni como deportista, ni en tu vida posterior, que es mucho más importante que como deportista, ¿no? Ujú. Vas a tener que vivir con tu motor, Exacto. con tu chasis, el resto de tu vida, ¿no? Entonces vamos a cuidarlo entre todos. Entonces yo ahora estoy muy tranquilo, le puedo decir a un ciclista, a un niño que quiere ser ciclista, dedícate a este deporte, no tengo ningún problema. Hay deportes que han optado por la vía de taparlo, no generar escándalos para atraer más sponsors, pero eso yo creo que a largo plazo no es bueno, porque al final estás generando muchos deportistas con problemas de lesiones y con problemas a largo. Entonces, yo lo tengo muy claro. En el tema del fútbol,
Pues yo no tengo pruebas, no voy a hablar del fútbol, no sé cómo funciona el fútbol. Lo que sí que tengo muy claro es que el fútbol cada vez es más físico. Mm. Entonces, si nos vamos a creer que en el fútbol, que cada vez es más físico, que es el deporte en el que se mueve más dinero del mundo, no existe ni siquiera la tentación de que haya dopaje, pues no lo creeremos. Mm. Pero desde luego el fútbol no está sometido a las mismas normas a las que está sometido el ciclismo. Mm. De controles fuera de competición, de mínimo de controles en casa, ha habido muchos casos de jugadores que han ido a pasar un control al entrenamiento y ese día estaban enfermos y no pasan el control. Y no pasa nada. Y no pasa nada. En el ciclismo es que no van a tu sitio de entrenamiento, van a tu casa y te llaman al tiempo. No hay opción, estás Y mal, tú te tienes que levantas de estar la... allí. Mm. Y voy a analizar tu media. Mm. Pues esa rigurosidad que en un primer momento es mala porque te hace saltar muchos más escándalos. Al final Ya. es como la pesca, pues si la red es así, pillas una cantidad de peces y si los agujeritos son así, Sí, pillas Pero más. menos. Entonces, lo que en un primer momento te parece malo, porque yo a veces decía, vamos a acabar con el dopaje, pero no sé si acabaremos antes con el ciclismo, ¿no? Mm. Exacto. Ese es el efecto a corto plazo, a largo plazo es un efecto positivo. Hay que... Y ahora sí, Ahora vamos sí, a ahora sí dejarlo de vamos a lado. darle a seguir. Nos hemos puesto demasiado serios, pero yo creo que No, bien. pero, No, no, pero no, es es un tema, verdad. yo creo que es un tema que la gente desconoce por lo que escucha. Entonces solo escuchan de dopaje en el ciclismo y entonces, O por lo que escuchaban. o por lo que Porque si, escuchaban. si También es verdad. reflexionas, Exacto. me has hablado de Contador y de Armstrong. Mm. Y Y, de Pero, Sinner y- y de otro futbolista que ha venido que están activos. O sea, sí, Sinner pero me estás pero hablando ciclistas de antaño, me o estás sea, hablando de Armstrong. de hace No ha pasado un año, ¿eh? Pero Que yo creo Armstrong colgó que la bicicleta, ¿eh? la gente que No. nos escucha a lo mejor o la gente que sea Ujú. más amateur como nosotros, que pues nos gusta el deporte, pero el ciclismo es algo que no sigues a lo mejor tan a menudo. Yo creo que se quedan con las ideas esas de antaño, con los Sí. malos recuerdos, por así Bueno, al decirlo. final vas en bicicleta un poco rápido y te dice la gente, venga Indurain. Y Hay alguno que otro, ¿eh? Ya lo he oído. Indurain ya ha dejado la bicicleta. O sea, dime, venga Pogachar o Van der Poel o Van Aert, que es un poquito más Vamos, reciente. por lo menos Es como animar a un futbolista y venga, decirle, Maradona, venga eres un Maradona. Y Maradona. dices, hombre, ya, pero... Ya Ya, pues bueno. no también. Sí. Pues, ¿cómo es, para cambiar un poco de tercio, cómo es? Porque nosotros vemos, pues ves en la tele, ¿no? El típico, pues el Tour de Francia, la Vuelta a España, pero ¿cómo son las ligas de ciclistas? ¿Cómo se Sí. gestiona eso? ¿Cómo una persona puede... nosotros creo que a José le llegamos tarde para ir al Tour de Bueno, Francia, bueno. pero ¿cómo una persona, un profesional, puede llegar a correr en la Vuelta a Vale, España o en el Tour de Francia? empezamos por el principio. Vale, sí. El Tour de Francia, yo siempre digo que es el A ver, el Tour de Francia en realidad es tú podrías decir que es un espectáculo deportivo ¿Mm? y yo te puedo decir que para Francia es un proyecto país de venta de la nación y es un proyecto de turismo. Pues el ciclismo tiene una gran ventaja y un gran inconveniente. No hay ingresos por taquilla, tú no le cobras a la gente entradas, entonces ya partes de un principio muy malo respecto a otros o muchos deportes, pero tienes una parte buena que tú estás ofreciendo algo que no puede ofrecer nadie. Tú cuando organizas un partido en Mestalla o en el Bernabéu o en el Camp Nou, en el fondo te da igual que estén en el Camp Nou que estén en el Bernabéu, que estén en Mestalla o que estén en Riazor. Porque al final hay un trozo de césped con dos porterías, una en cada lado y con gente chillando. Mm. Pero tú no estás vendiendo nada. Puedes vender que hay un público, una afición que va a llenar los hoteles, correcto. Pero la gran diferencia respecto al ciclismo es que tú vas a enseñar las catedrales, las cascadas, las ciudades. Entonces, claro, en Francia si tienen que cortar una carretera un día entero y no dejar pasar a nadie, la cortan, no hay ningún problema. Es un proyecto país. Claro. Mm. Entonces es la mayor publicidad que hace Francia en el resto del mundo. Es un proyecto que se ve, o sea, es un espectáculo que ofrece todas las bondades del país a cientos de millones de personas en decenas y decenas de países. Mm. Entonces, claro, es un proyecto publicitario, entonces va mucho más allá de eso. Aparte de que hay mucha gente que aprovecha el tour para dormir en verano, y me lo pongo un poco Claro, y y duermo. con la Bueno, siesta, ¿no? Siestecita, pam. siestecita. Bien, todo es válido, todo es válido. Es un espectador que luego se despierta y ve el final y ha la visto un emoción. poco, o sea, eso también suma para la audiencia. Y en verano hace mucho calor y es normal también, no pasa nada. Entonces eso para empezar, que es un concepto que yo creo que Vale. quiero que la gente tenga en la cabeza.
¿Cómo llegar a esa élite? Pues bueno, el ciclismo está montado en 3 divisiones. Para simplificarlo mucho, vamos a borrar la última, que es semiprofesional. Entonces vamos a centrarnos en las dos. Gordo. La primera división se llama World Team, los equipos World Team, y la segunda división se llaman Pro Team. Vale, los World Team, ahí tenemos un equipo español que se llama Movistar. Y tenemos 18 equipos en todo el mundo. Entonces, si analizas un poco las empresas, son grandes empresas. Pues Lidl, la cadena de supermercados Trek, que es la marca de bicicletas, Movistar, que lo acabamos de nombrar, UAE, que es un país, Bahrein es otro país, Red Bull Bora, que es una marca de bebidas energéticas y una marca de mamparas extractoras de cocinas. Entonces son grandes multinacionales que están en el ciclismo, una empresa de correos, bueno, son equipos que al final tienen un presupuesto mínimo de 18, 19 millones de euros y que se están yendo incluso por encima de los 50 millones de euros Anuales. anuales. Calcula entre un 60 y un 70% en salarios de los deportistas. Esa sería la categoría World Team, que Vale. está limitada, son 18, no pueden ser más, Vale. no van a ser más, y estamos discutiendo si será alguna vez alguno menos, pero bueno, de momento 18. 18. Y luego tenemos una segunda división donde no hay límite. Todos los que quieran ser pueden entrar. Movistar. Ahí sí que te hace falta un presupuesto mínimo y sí que existe un presupuesto mínimo por ley, que más o menos viene a ser 1.300.000, 400, 500.000 euros. Menos no puedes hacer y más tampoco hay límite. Tú puedes Claro, poner lo hasta que 100, quieras. ¿no? Entonces son equipos más pequeños. En España tenemos 4, para que veamos la buena salud. Tenemos a Movistar en la categoría de arriba y en la segunda división tenemos Euskaltel Euskadi. Tenemos a Care Pharma, que es una empresa farmacéutica. Tenemos a Caja Rural Caja Rural Seguros RGA, que es Caja Rural de Navarra y del resto de España, y Seguros RGA, que es la compañía de seguros de las cajas rurales. Y tenemos al Burgos Burpelet BH, que es un equipo que paga la Diputación y el Ayuntamiento, también por el tema publicitario, Muy bien. para difundir la Catedral de Burgos y Muy todas bien las todo. bondades de Burgos. Y Ujú. entonces ahí tenemos 4 equipos en España. Y ahora me falla la memoria, pero te diría que son como 18 equipos. Históricamente nos movemos entre 18 y 22 en esa segunda división, pero no hay límite, puede ser los que quieras. No sé yo. De esos, los 2 mejores de cada temporada les invitan a correr Giro, Tour y Vuelta del año siguiente. Y luego el organizador se guarda 2 invitaciones para quien ellos quieran. Y no tienen que dar ninguna explicación, esa libre voluntad. Normalmente, por tradición, ya hasta ahora, este año puede que cambie. El Giro de Italia suele invitar a 2 italianos, el Tour de Francia suele invitar a 2 franceses si hay, a veces no ha habido 2 franceses. Y la Vuelta a España pues tiene un problema muy gordo porque tiene 2 invitaciones para 4 equipos. Hostia, claro. Entonces, a 2 equipos españoles los dejas fuera, sí o sí. sí. A no ser que Que sean de que los, sean los- los dos los españoles dos. los primeros y los otros 2 tú los puedes. A día de hoy no es así. Ah, Pero, pues se podría dar. sí, podría dar. Bueno, sería que se alineen los astros. Bueno, y que los equipos españoles de esa categoría hasta ahora vivían muy cómodos, en el sentido de que más o menos sabían que iban a tener plaza. Sí. Claro. Las normas se están haciendo cada vez más difíciles, los equipos están subiendo cada vez más el presupuesto y los equipos españoles van a tener que ponerse las pilas, buscar más dinero. Esos equipos de esa segunda división e intentar subir el nivel deportivo. Están en el proceso, ¿eh? Están en el proceso. Y a mí ahora, Jorge, me entran 2 dudas con esto que estabas comentando. La primera es, antes comiendo nos has justificado el por qué hay 18 equipos, que estaría bien que también lo Sí. transmitieras, pero ¿por qué en la primera división hay 18, hay un límite y en la segunda no hay límite? Vale. Esa Es es muy una. sencillo, es muy Ah, vale, sencillo. vale. Vale, yo diría que la culpa siempre son de las rotondas. Sí, es que mucha gente Que que no me hace, caben todos, ¿no? hay mucha gente que me hace preguntas muy serias, pero al final la respuesta es tan absurda como que cada vez hay más rotondas en las carreteras, Mm. cada vez hay más cruces, cada vez hay más, o sea, badenes. Entonces, es muy difícil. El ciclismo profesional de carretera cada vez tiene más obstáculos que se hacen pensando en los coches. Claro. Vamos a poner 200 badenes en una recta de meta ya, pero es que tengo que trasar a 70 kilómetros por hora en una bici para hacer un sprint. Pues es que no puedo. O rompo todos los badenes o cómo me organizo. Es que hay 8 rotondas, no puedo. Es que es un elemento de riesgo para el ciclismo y de caídas. Entonces, claro, pues tenemos un problema. Entonces se decidió ya hace tiempo, históricamente eran 200 ciclistas por carrera, se ha bajado a 175, 176, entonces ese es el límite actual. Entonces, como las vueltas se ha decidido que cada equipo corra con 8, históricamente eran 9, también se bajó a 8 para intentar meter más equipos y ayudar a más empresas a entrar. Entonces hacemos la multiplicación, 18 por 8 da un número y me caben 4 de los otros, no me caben más. ¿Y por qué en segunda división no hay límite si teóricamente son las mismas reglas que en primera? Porque los equipos de segunda división
tienen acceso a todo el calendario. Es que hay dos tipos de carreras, están las carreras World Tour o World Team, podríamos decir, para Sí. simplificar. Giro de Italia, Tour de Francia, Vuelta a España, Milán-San Remo, o sea, las carreras que nos puedan sonar más, París-Roubaix. Claro, ahí sí que van a ir los 18 World Team y 4 invitados. Son carreras de un día, se puede invitar a más, pero no lo compliquemos. Pero luego hay otras muchas carreras durante el año, como la Vuelta a la Comunidad Valenciana o la Vuelta a Burgos, que ahí no van los 18 World Team. Ahí van 5, 6, 7, 8. Van los que quieren. No están obligados a ir. Son carreras más pequeñas, no pertenecen a esa primera división. Y entonces, claro, como van 6, 7, 8 equipos, pues se invita a equipos de la segunda división y tú necesitas tener muchos más. Entonces se presentan 10 o 12 de esos de segunda división. Incluso hay veces que se completa con equipos de esa tercera división que hemos dicho semiprofesional y te van 2 o 3 a esas carreras también. Entonces, Para hacer un pelotón completo. ¿y tienen calendarios paralelos? Sí, muchas veces coinciden Coinciden. competiciones y O el sea, mismo día tú tienes una carrera en Francia donde hay 5 o 6 World Team y equipos Pro Team y equipos continentales, y tienes una carrera World Tour de primera división donde están todos los mejores del mundo. entonces entiendo por lo que nos estás explicando que es un poco tipo el calendario de tenis, ¿no? Que te puede coincidir un Master 1000 y Sí, un Grand Slam no coincide, pero sí dos ATP 500 y cada uno elige bueno, dónde va. en el ciclismo por desgracia coincide todo. Coincide todo. Sí, porque nosotros tenemos una tradición muy rica del ciclismo. Al final es un deporte universal y además pues con mucha tradición en muchos países. Entonces nosotros no podemos ser la Fórmula 1. O sea, es una ilusión que tienen algunos gerentes del ciclismo que están un poco equivocados en mi punto de vista y optan por pensar en la Fórmula 1, que este fin de Bueno, semana corremos aquí. muy bien. Sí, sí, eso está muy bien, pero es que en España tenemos la Vuelta a la Comunidad Valenciana, la Clásica de Almería, la Vuelta a Andalucía, la Vuelta a Murcia. Estoy hablando solo de febrero. Tenemos Wow. un montón de carreras en febrero, pero es que tradicionalmente en Francia tienen la Marsellesa, que es la primera carrera en Francia. Es que en Bélgica el 1 de marzo empiezan a competir en carreras. Hay centenares de carreras profesionales. Y al mismo tiempo, esta semana lo veíamos recientemente, hace muy pocos días, tenías al equipo Euskaltel Euskadi que estaba compitiendo en el Tour de Taiwán. Y además ganaron una carrera. Y has tenido al Burgos que ganó en Sarjaj, en Oriente Medio. O sea, y al mismo tiempo están corriendo en España, en Oriente Medio, y si me apuras, te ponen a correr hasta en Portugal y te pueden hacer 3 frentes. Los equipos Pro Team es raro, suelen hacer 2. Los equipos World Team, esos de primera división, tienen 30 ciclistas. Eso sí que es posible que te hagan 3 frentes. Bueno, es posible no. Hacen muchas veces 3 carreras a la vez. Entonces, pensar que un equipo ciclista de los grandes tiene 30 corredores, pero en personal se va por encima de las 90 personas. Por eso el Mecánicos, presupuesto tiene que ser, claro, ahí el claro, sueldo se irá. ¡Fua! mecánicos, masajistas, directores, doctores que tienen que estar en la carrera por si alguno se cae. Es que, claro, es que él se dispara. Los equipos grandes tienen 2 o 3 personas solo comprando billetes de avión Hostia, claro. y gestionando hoteles. Hostia, claro. Claro, que tú... El problema del ciclismo es que es un circo ambulante. Lo tienes que llevar, claro, todo. Tienes que llevártelo todo y tú tienes que tener bicicletas en la oficina que metes en un camión según los corredores que van a esa carrera para que el ciclista no vuele con su bicicleta. Entonces tú tienes a un chico en la oficina, van a esta carrera estos, y tiene que montar todo el material en un camión y un mecánico tiene que coger el camión, conducir a lo mejor 2.000, 3.000, 4.000 kilómetros para llegar a esa carrera el día antes de la carrera, mientras el ciclista vuela, llega allí, hay que ir al aeropuerto, recogerlo, llevarlo al hotel. Hay muchísimo trabajo de logística detrás de. Y en estas ligas que nos has comentado, ¿cómo, o sea, cómo puntúa, cómo funciona esta liga? Es decir, ¿cómo puedo yo estar en la primera y bajar porque lo hemos hecho mal? Es decir, ¿cuánto dura una temporada? ¿Cómo se puede bajar? ¿Cómo se puede Sí, subir? bueno, a ver, la teoría, la teoría típica es que todo se hace con dinero, ¿no? No es exactamente así. O sea, hay una parte, un componente de hacer las cosas bien y de tecnología. El ciclismo cada vez más es un deporte de ciencia, es un deporte donde los científicos tienen más importancia, los preparadores tienen muchísima importancia ahora mismo dentro de las estructuras de los equipos ciclistas. Los ciclistas se pasan 2, 3 meses al año como mínimo en altura para Claro. estimular naturalmente la producción de oxígeno Ujú. y se pasan 2, 3 meses a más de 2.000 metros sin la familia, sin el entorno, en una montaña en la que no hay nada, porque en el mes de junio en una estación de esquí no hay, como puede haber una cabra por ahí danzando, Y no, es poco que no hay más. nadie, no puedes comprar ni el pan ni nada.
Entonces estamos yendo a un ciclismo cada vez más profesionalizado, donde hay que hacer las cosas bien y todas las carreras tienen una serie de puntos. El Tour de Francia es la que más puntos tiene y la última carrera, la más pequeña que te puedas imaginar. Este año, por ejemplo, hemos tenido una en Valencia que ha empezado por primera vez en Estivella, o sea, aquí en la provincia de Valencia. Entonces, esa carrera es 1.2, que se llama técnicamente. Vale, pues entonces es la carrera más pequeña que también tiene puntos. Pero una tiene 40 y la otra tiene 1000. Claro. Vale, pues una es más difícil ganar que en la otra. Entonces, todos los puntos de los ciclistas se van sumando, no exactamente todos, pero estoy simplificando Sí, siempre sí, sí, para que claro, se entienda para... mejor. Todos se suman y tú al final del año, los 18 mejores serán World Team, con una diferencia. Tú en el fútbol o en cualquier deporte, cada año bajan 2 y suben 2. O bajan 3 y suben 3. O bajan 4 y suben... En el ciclismo no es así. En el ciclismo hay dos diferencias. Tú tienes que sumar 3 años de puntos para que no dependas. Imagínate un equipo que ficha a 2 ciclistas muy buenos. Buah, tengo 2 estrellas fenomenales. Y llega uno y coge una mononucleosis, que es un virus que está 3 meses enfermo o 4. Y llega el otro y se te rompe la cadera. Pues tú has hecho un proyecto muy bonito y tus 2 estrellas están finiquitados para todo el año. Sumas poco punto porque te has gastado gran parte de la inversión y bajas de categoría, no es justo. Entonces el ciclismo decidió, vamos a hacer 3 años de media. 23, 24, 25. Ahora este año va a haber ascensos y descensos y luego haremos 26, 27 y 28 y volvemos a hacer ascensos y descensos. Bueno, y esa es una particularidad, sumamos 3 años, no como lo normal que sería cada temporada. Y la otra particularidad es que no suben y bajan un número exacto. Los 18 primeros serán World Team. Claro, si siguen siendo los mismos, serán los mismos. Claro, los Pro Team pueden ganar puntos igual que los World Team. Pero claro, si hay 5 Pro Team mejor que 5 World Team, pues subirán 5 y bajarán 5. Serán los 18 mejores. Hay un ranking general donde están todas las categorías y los 18 mejores se van a quedar arriba y el resto pasa a la segunda división. Entonces, por lo que me estás explicando, claro, yo me viene a la mente, claro, desde el desconocimiento, ver siempre el que gana la carrera. Claro, el que gana la carrera supongo que ganará más puntos a lo mejor que el Sí. resto, pero el resto de equipo también Es suma importante, muchos claro, puntos, o sea, eso ayuda. o no. Ese es uno de los motivos ahora mismo de crítica hacia el sistema. A ver, lo primero es que tú cuando intentas organizar algo, nunca hay un sistema perfecto. Claro, siempre habrá alguien que estará que le vendrá bien Y o... que al final dependemos de estadísticas de números de puntos. Entonces, todos los sistemas tienen puntos débiles donde es más sencillo por aquí o más sencillo por allá. Si Claro. tú priorizas más esto, pues estás incentivando eso. Bueno, para que la gente me entienda mejor. Este año hay un equipo que se llama XDS Astana, que es un equipo Ujú, World sí. Tour, el Astana es de Kazajistán. Ahora ha entrado un inversor chino que está en una situación límite, porque los 2 primeros años, 23 y 24, sumó muy pocos puntos. Si todo va con normalidad, va a bajar de categoría. Tiene que recuperar 4.500 puntos en un año. Son muchísimos. muchos. Porque lo han hecho muy mal los 2 primeros años. Astana ha fichado muy buenos corredores para intentar salvar esa situación límite y en un año hacer los deberes de 3. Es difícil, pero han empezado muy bien. Están haciendo una táctica. Bueno, ¿Sucia? por así No, decirlo? no. Una táctica perfectamente legal, perfectamente ética, la mejor que pueden hacer, pero que sinceramente atenta un poco contra el espíritu del ciclismo. Yo te voy a hacer una pregunta muy curiosa. ¿El fútbol es un deporte individual o colectivo? Hombre, en teoría, colectivo. Colectivo. Sí. Bueno, cuando vemos lo del Balón de Oro ya parece que un poco menos, porque individual, pero ahí sí. el ego es individual, pero bueno, Sí, el fútbol es un deporte colectivo, colectivo. ¿vale? El baloncesto, Colectivo el también. tenis individual. Individual. y el ciclismo. Sabía que ibas a acabar Hostia, ahí. pues... No estaba pensando en Ah, la la del fútbol, tío. Hostia, yo Pues diría sí. individual desde mi desconocimiento, pero claro, No, aquí no hay una respuesta exacta, ¿eh? No, es decir, esto no es. Yo por lo poco que he visto diría que individual porque siempre se reconoce al que gana Exacto. la etapa, por Vale, ejemplo. correcto. Es que no hay una respuesta exacta. A ver, yo siempre digo la definición mía personal, que no tiene ninguna validez legal, no está en Wikipedia. De momento. No, de momento no. A ver, yo siempre digo que es un deporte colectivo que se corre individualmente. Porque al final gana uno, pero si no tienes el apoyo del equipo no ganas. Es muy difícil que un ciclista gane solo, por no decir imposible. Casi imposible que gane solo. Entonces, claro, al final gana uno, pero es un deporte colectivo. Entonces, es una paradoja el ciclismo en el fondo. Claro, el equipo Astana, volviendo a lo que decíamos de XDS, está yendo a las carreras a intentar sumar el máximo número de puntos. Entonces, hay determinadas circunstancias en carrera donde ellos tienen a 3 corredores en el grupo de cabeza, tradicionalmente,
tú eliges al más fuerte de tus 3 y le dices a los otros 2, tenéis que ayudar a este para que este gane la carrera. Ujú. Pues en el XDS están haciendo justo lo contrario. Le dicen, no trabajéis ninguno en favor del otro, porque necesito que los 3 lleguéis lo antes posible a meta para que los 3 me suméis puntos. Ya, Pues claro, ¿es legal lo que hace XDS? Por supuesto, claro. Ujú. claro. ¿Es ético? Sí, 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 claro. Ellos no están rompiendo nada. O sea, ¿yo haría lo mismo? Sí. O sea, quiero decir, yo necesito salvar a la En su categoría. situación, claro. Necesito que los 3 me puntúen. Claro, para XDS Astana es más interesante ahora mismo hacer cuarto, quinto y sexto que uno gane la carrera, el otro me haga el 23 y el otro haga el 37. Claro. Porque voy a sumar más puntos haciendo cuarto, quinto y sexto que primero 23 y 37. Pero en el fondo atenta contra lo que ha sido el espíritu del ciclismo, que es valorar al que gana y Claro. porque al final gana uno. Ujú. Exacto. Entonces, claro, estamos en esa paradoja de que hemos introducido un sistema con un incentivo correcto, que oye, que los equipos buenos estén en la élite y los equipos malos pierdan, pero que al final, como todo sistema, tiene una cara B. Ujú. Entonces, esta es la cara B de lo que estamos viviendo. Ujú. Tácticas un poco que Regular. chocan. Sí. No, chocan con lo que ha sido tradicionalmente, pero que son correctas, son legales. Claro. Yo también las haría, pero no es el espíritu clásico del ciclismo. ¿Y dónde están los beneficios dentro de, por ejemplo, el Movistar, el, Ujú. el equipo de Movistar? Entiendo que solo reciben dinero, porque claro, al final patrocinadores son ellos mismos, solo reciben dinero que les dan los premios en los que participan, Tour de Francia, No, Vuelta a ni España. siquiera eso. ¿Dónde están los beneficios? ¿De dónde sacan? Vale, a ver, los equipos ciclistas son una estructura un poco complicada. Una de las partes a las que me dedico yo es a gestionar, asesorar a equipos en el tema del presupuesto y ver. Entonces, en eso tengo información de primera mano porque lo veo en mi día a día profesional. A ver, hay dos modelos de gestión básicos. Los equipos ciclistas, tú puedes crear una empresa que me da el dinero a los patrocinadores y yo con eso gestiono el equipo, Ujú. o es directamente la empresa la que crea un equipo y lo gestiona. Ujú. Se puede haber una empresa intermedia o no. Entonces hay dos modelos de negocio. Por ejemplo, el equipo Cofidis, que es un Ujú. banco, Sí. tiene un equipo ciclista. O sea, perdón, la empresa Cofidis tiene un equipo ciclista. Entonces la empresa Cofidis le da dinero al equipo ciclista, que son ellos mismos, y gestionan el equipo, y si un año quieren gastarse 8 millones de euros más en el mes de junio, se los pueden gastar porque son ellos los dueños del equipo, y si Claro. quieren reducir gastos, lo reducen porque es el banco el que gestiona el equipo. Un modelo correcto, ético, legal, no hay ningún problema, no estamos hablando ni de mejor ni Sí, peor. claro. Y hay otros modelos, como me decías Movistar, ahí en ese caso hay una empresa que se llama Abarca Sports, público, o sea, no estoy Ujú. contando nada secreto, tal, Mira. pero Abarca Sports negocia con Movistar, con la marca de bicicletas Canyon, con el fabricante de ropa, negocia con todo el mundo, recibe el dinero, se gasta la parte que cree conveniente para intentar tener el mejor equipo posible y hacer unos resultados los más dignos posibles o los mejores. Entonces, claro, ahí hay una empresa intermedia que no es propiedad de Movistar, que es la que gestiona el equipo. Ujú. Claro, para Movistar tiene una ventaja. Si el equipo entra en quiebra, el gestor es muy malo, ellos no son los responsables. Hay una Ujú. empresa intermedia. Vale. Pierden una parte del control. Cofidis tiene todo el control. Entonces, Claro. las empresas, hay empresas que prefiero tener todo el control y empresas que prefieren, no, prefiero delegar la gestión del día a día porque lo mío es vender teléfonos y no estar pendiente de si fichamos a este o al otro. Prefiero que haya un gestor profesional que se encargue de eso. Ujú. Son los dos modelos que hay. El Vale. problema del ciclismo, volvía a lo que os comentaba antes, que no hay ingresos por taquilla. Claro. Entonces, un equipo ciclista depende única y exclusivamente de sus patrocinadores. Entonces, cuando van al Tour de Francia o a la Vuelta a España o lo que sea, reciben 50.000 euros por ir a competir. Sinceramente, no cubren ni el extra de hotel, ni la gasolina, ni, o sea, todos los costes asociados que tiene el Tour prácticamente es deficitario. O sea que imagínate pagar nóminas, es imposible. Entonces, competir no. Y los premios son para los ciclistas, ni siquiera son Para para el el equipo. equipo. Con lo cual, para el equipo es una ruina, en ese sentido. Entonces, el negocio está en la publicidad. Al final, si tú le preguntas a cualquier persona de cierta edad si se acuerda de Banesto, todo el mundo te va a asociar Banesto a Indurain Ujú. y te estamos hablando de un patrocinador que dejó el ciclismo hace 20 años, ¿no? Pero la gente que sea un poco más Ah, mayor, vale. todo el mundo se acuerda del ¿Se acuerda? Banesto de Indurain. Ujú. Es más, es un caso paradigmático porque en este caso es el equipo ciclista el que salva al banco. Hostia. Cuando hay una crisis, por supuesto soy muy joven, hay una crisis, la guerra de Irak, Mario Conde entra en la Sí. cárcel, no se sabe si el banco es solvente o no solvente, pierden muchos clientes y el banco está a 5 minutos de la... Entre otras cosas, porque esto
lo diremos en voz bajita, Vale. los bancos no pueden devolver el dinero que tenemos. A Eso da nadie. para otro podcast. Da para otro podcast. Eso de la tasa, bueno, dejémoslo a un lado. Escuela Austriaca de Economía, la tasa de reposición, cuánto dinero tiene el banco respecto a sus reservas, bueno, eso da para una tesis doctoral. En el caso de Banesto, es clarísimo, es un banco, está al borde de la quiebra, porque hay una falta de confianza, porque es que el dueño, que era un señor muy atractivo, que hablaba muy bien, está en la cárcel. Claro. Entonces, claro, ¿yo cómo voy a llevar ahí mi dinero? Yo no, yo quiero que me dé todo mi dinero que me voy. Entonces, ellos, entre otras cosas, lanzan el libretón con Miguel Indurain en la publicidad y dicen, si me traes la nómina, te regalo una bici. Y la confianza que generaba Miguel Indurain en aquella época y el boom que significa Miguel Indurain hace que el banco coja aire en un momento de pérdida de clientes y que se dispare el número de gente que lleva su nómina, que abre una libreta. Entonces ahí es el equipo ciclista que salva a la Ah, la empresa empresa. en Hostia. una situación límite. Entonces, claro, dependemos de la publicidad pura y sencillamente. Y es una publicidad muy positiva, es decir, los números están ahí al final. Y Jorge, ¿cómo es? Porque hemos estado hablando así también de los grandes, las grandes carreras en el mundo al final. Tú has asistido a grandes carreras, ¿verdad? Habrás estado Sí. en bastantes. ¿Cómo es por ejemplo, hemos hablado del Tour de Francia, pero cómo puede ser para un ciclista o para un equipo intenta explicarnos cómo sería el Vale. día a día o el carrera a carrera de un equipo, de un ciclista, de a lo mejor esas cosas que la gente no ve, porque, Vale. o bien porque se duerme la siesta y no se entera, No, o por no, esas cosas que hay detrás que no se ven en una... vale, hay 3 carreras en el mundo. Sí. Están las carreras normales, Ujú. que podríamos decir la Vuelta a la Valenciana, la Vuelta a Burgos, que son súper necesarias para el deporte. Están las carreras muy, muy importantes, como puede ser un Giro de Italia, una Vuelta a España, la Flecha, Valona, bueno, Lieja, Bastoña-Lieja, Amstel Gold Race, o sea, carreras muy importantes en Europa, en España, la Vuelta a España, que es la más famosa, y está el Tour de Francia. Que Eso aparte. es un grupo de una única carrera. El tercer grupo solo tiene Una un carrera. representante. Entonces, yo he estado en muchas de ellas, no en todas, porque os he dicho antes que había cientos de carreras profesionales en el mundo, entonces no en todas, pero he estado en diferentes carreras. Muy bien. El Tour no tiene nada que ver con el resto. Es algo diferente. Para un ciclista, para un equipo, para mí, o sea, para cualquier persona, el Tour es una cosa y el resto del calendario es otra cosa. Vale. ¿Por qué? Por el grado de atención mediática, por el grado de aficionados. El Tour tiene, hasta en los detalles más insignificantes, el Tour tiene una cosa que se llama la caravana publicitaria. Son un montón de vehículos que van repartiendo publicidad, lanzando bolis que no valen. Nada, no escriben. Que si escribes tu firma no llegas al final, te has quedado sin tinta. O sea, son los regalos más absurdos que te puedas imaginar que se lanzan en una caravana como si fuera un desfile por los 180 kilómetros que a lo mejor tiene la etapa. Pues van los 180 kilómetros repartiendo esos regalos. Y entonces van antes de la carrera, van 3 horas antes de la carrera, y tú tienes a gente en todos los pueblos por donde pasa el Tour de Francia, 4 horas antes de la carrera, plantados para conseguir su visera del Tour. Que yo digo, ¿a cuánto te ha salido la hora? Para que te la den. Para que te la den. Y entonces están allí, o un balón de estos de playa inflable, y hacen ruido, llevan su música. Hasta en eso es diferente. Claro. Es un espectáculo. Es un espectáculo. Entonces, es un espectáculo en el que tú vas con tu familia y te pasas todo el día allí esperando para que luego pase el pelotón a 60 por hora y tardes 17 segundos en verlo, como mucho. Pero la gente es feliz y en Francia te cortan las calles, tienes a gente que va el día antes y ya aparca en un sitio bueno con su autocaravana para dormir allí y poder verlo. O sea, es algo impresionante. Eso en la parte lúdica, Lúdica. que es la que yo no veo. Claro. O sea, veo, pero no disfruto, No, porque al no. final yo voy a trabajar al Tour de Francia, entonces, pero veo a la gente, veo la ilusión, o sea, En las caras de la intento, gente. sí, intento contagiarme de esa Claro. ilusión, ¿no? Claro, cuando ya has visto más de 20 tours, pues no tienes esa ilusión de ver la caravana y tal. Pero la gente se lo pasa muy bien. Y es un espectáculo digno de ver una vez en la vida. O ir a una etapa de los Pirineos, una etapa de los Alpes. Es un espectáculo, es una experiencia digna de ver una vez en la vida. Subir y ver pasar a los ciclistas en un puerto, la caravana, el público. Es algo digno de ver. O sea, hay que ir a ver un partido de fútbol, aunque no te guste el fútbol, a un campo, a un estadio. No es lo mismo que verlo en la tele. Exacto. Y ver una etapa en Tour Pirineo, sobre todo en Pirineos, que lo tenemos más cerquita, es una experiencia que hay que vivir al menos una vez en la vida. Eso para la parte lúdica, pero para la parte del ciclista es justo lo contrario. El Tour no es más duro físicamente que el Giro de Italia o que la Vuelta a España.
Los puertos son parecidos, Ajá. el desnivel de los puertos es parecido, los kilómetros son parecidos. La gran diferencia del Tour es la presión que existe. Al final los Claro. equipos, 50% de la publicidad del año es en el Tour de En el Tour Francia. de Francia. Si yo te digo a alguien que no sepa mucho de ciclismo, ¿has visto el Tour? Me va a decir que sí. Si te digo, ¿has visto la Vuelta a la Comunidad Valenciana, la que yo llevo en el corazón? Me va a decir, ¿cómo? Eso ya no. ¿Eso qué es? ¿Cuándo es la Vuelta a la Comunidad Valenciana? Pues si no eres muy seguidor de ciclismo no vas a saber que es en febrero. Si te digo, ¿cuándo es el Tour de Francia? Me vas a decir, julio. Mm. Incluso aunque no sigas el ciclismo, vas a No decir, sí, el sabes. Tour es en verano, en julio. En verano, Sí, 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 tal cual. Entonces, claro, el Tour es, publicitariamente, es muy importante para los equipos. Entonces, hay una presión muy grande hacia el deportista. Y en esta sociedad en la que tenemos hoy en día, hay una parte física evidente, el desgaste de 21 días seguidos compitiendo. Tú ves a un ciclista el primer día, que eso me pasa a mí. Yo no estoy todo el tiempo, voy y vengo. Sí. Lo ves el primer día, lo ves el último día y no se parece. Está muchísimo más fino, mucho más consumido, mucho más delgado, tiene ojeras. Ojeras, claro. Siempre, En la cara se nota siempre. seguro. Entonces se nota. Y el que no tiene ojeras, no ha bajado de peso, no sé qué, dices, joder, qué salud tiene este hombre. Es que le está saliendo un tour perfecto. Sí. Y entonces, claro, esa es la parte física, pero hoy en día, el deporte profesional, la clave es la gestión de la presión mental. Y cada vez más importante. En cualquier deporte. Sí, 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 sí. Hemos estado hablando, Jorge, muchísimo sobre ciclismo, obviamente, porque es tu campo, pero no es el único. También al principio nos has dicho Sí. que eres periodista Sí. y escritor. Sí, ese es un hobby, pero... Un hobby. ¿Qué nos podrías decir de estas dos facetas antes de llegar a nuestro Pascuale Time? Vale, pues yo empecé como periodista, empecé como periodista en el ciclismo además, hasta que el periódico cerró por circunstancias de la crisis que tuvimos en aquella época de la crisis inmobiliaria y todos los problemas que hubo en aquella época, cuando pensábamos que éramos ricos, te digo, nos creímos ricos. Entonces, bueno, pues entonces cambié al mundo de la representación y de asesoramiento de equipos. Y entonces, pues la parte de periodismo la abandoné, aunque sigo teniendo mentalidad de periodista para muchas cosas. Los periodistas, yo siempre digo que somos analistas en profundidad de la superficie. Nos gusta estudiar mucho, pero poco, pero mucha superficie. Entonces, es una cosa que llevas al final en la sangre, porque te gusta estar al día, seguir un montón de cosas diferentes. Como os comentaba antes, yo la pasión que tengo por seguir la actualidad en Argentina, pues eso viene de la parte del periodismo, ¿no? Y bueno, pues es algo que es intrínseco, ¿no? Y luego la parte de escribir, cuando era periodista siempre tenía esa pasión por escribir cosas más largas, escribir novelas. Yo cuando acabé la universidad me planteé escribir una novela, justo ese verano, lo tenía grabado a fuego, hice la novela, afortunadamente no se la envié a nadie para publicar porque era un desastre. Conseguí acabarla, que es importante acabar en la vida lo que haces. La he perdido, esa novela, afortunadamente, en esto que te fastidia el ordenador, no sé qué, no tengo copia. Afortunadamente, porque es que era malísimo. Y entonces, pero bueno, ya fui capaz de decir, bueno, yo soy capaz de escribir una novela. Un principio, un final. No es tan fácil que los personajes te encajen, que el final te encaje con el principio, porque si el personaje al final está loco, en el principio tiene que estar un poco loco. Claro. No puedes decir que se ha vuelto loco de repente, eso no te va a funcionar. Con lo cual, tienes que cambiar los cimientos. Yo siempre lo comparo con un edificio. Le digo, cuidado cómo pones el último pilar, que a lo mejor tienes que cambiar el pilar del sótano. O sea, tienes que empezar a cambiar todo otra vez. Entonces es bueno saber hacia dónde vas para escribir la novela. Y yo escribo novelas porque me lo paso muy bien. Así de sencillo. Y si un día tengo que escribir novelas y no llegar a publicarlas, he tenido suerte. Libros de Ruta ha confiado en mí, me ha publicado 2 novelas vinculadas al ciclismo, Pedaleando en el infierno y Pedaleando en el purgatorio. Se han vendido muy bien. Bueno, debería haber escrito la tercera y cerrar el ciclo, no lo hice en su momento. Bueno, ahí esa es una idea que tengo, una espina que tengo clavada, pero bueno, he escrito una biografía sobre Vicente Belda. Escribo libros y porque disfruto un montón. Pues si quieres, le damos al Pascuale Time. Pascuale Time, ya sabes. El
las reglas. Sí, vamos a explicarlo. Voy Pues, a rellenártelo, Jorge, por si quieres darle trago antes de contestar alguna. Bueno, Vamos. ya ha habido preguntas difíciles, ¿eh? ¿Sí? ¡Oh! No, bueno. Pues ¿no? entonces, pues lo que viene ahora, entonces, ¿qué Vamos será? a ver, vamos a ver, vamos a Bueno, ver. explicamos para la gente, por si alguien se engancha a vernos, es su primer episodio que ve. Ahora entra en juego el Pascualet Time. Es un licor que tenemos de un patrocinador y lo que hacemos es muy sencillo. Vamos a lanzarte unas preguntas y Vale. tú decides si las contestas o si no las contestas, Traguito. traguito Vale. al licor, ¿vale? Coge la botella. Coge la botella y ves rellenando que vamos a salir de aquí. La Vale. primera ya es buena, ¿eh? La primera es, para ti, ¿quién es el ciclista más sobrevalorado de la historia? ¡Ostras! A ver, ¿cómo está lo de la botella? bien, queda. El ciclista más sobrevalorado de la historia. Para ti, para ti. Hazme la segunda, voy Vale. pensándola. Vale. Vale. Te voy a contestar, Vale. pero después de la Vale, publicidad. la segunda es más fácil, ¿eh? Es cuál es el ciclista con la mentalidad más fuerte que has conocido. El ciclista con la mentalidad. Sí, no tengo ninguna duda. Lance Armstrong. Bueno, luego ahora me dirás, bueno, me acabas de decir que se dopó. Pero bueno, Ya, pero superó un cáncer. En carrera tenía una fuerza mental impresionante. Hay anécdotas de Armstrong absolutamente brutales, como dejar escaparse. O sea, un día se escapa un grupo, el equipo no trabaja y le meten casi 20 minutos o 14 minutos o 12 minutos. Una barbaridad. Y hay gente en el equipo que dice, bueno, la hemos liado. Vamos a perder el tour porque hay que remontar a esta gente. En la cena no, nadie come, Nadie hablaba. Todo un silencio diciendo que hemos liado. Y Armstrong decir, ¿qué pasa? No, que es que a lo mejor hemos perdido el tour hoy y falta todo. No. Le quito 2 minutos este día, 2 minutos y medio este día, 3 minutos este día, y en las últimas 3 etapas voy sobrado. Y así fue. Y así. O sea, eso es una capacidad de liderar. Con su cruz, pues Claro, que era que muy es- tirano en el pelotón. Vale, Bueno, pero tú me has preguntado, mentalmente. mentalmente, Armstrong. Armstrong. No tengo ninguna duda. la siguiente ya nos la has contestado antes, más o menos, pero ahora va a quedar muy bien luego para el corte, que es, ¿el Tour de Francia es una carrera limpia hoy en día? Sí, no tengo ninguna duda, tampoco. Vámonos por la siguiente. El ciclista con la peor actitud dentro del pelotón. El ciclista con la peor actitud. Eso no te lo voy a contestar. Pues venga, un traguito. No te voy a contestar porque hay varios y es una cosa interna entre ellos. Entonces, lo que pasa en el fútbol se queda. Lo que pasa dentro del estadio se queda en el césped, Esta ¿no? me parece que también vas a beber. Pero sí que te voy a contestar al anterior. Vale, ¿A la primera? al de A la primera. ¿cuál era el ciclista más sobrevalorado de la historia? Sí, te voy a contestar. El ciclista más sobrevalorado de la historia es Pedro Delgado. Y lo voy a decir que yo le tengo mucho aprecio, en el sentido de que Pedro Delgado es un mito en España. A lo mejor sobrevalorado no es el concepto, pero para un español Pedro Delgado es Dios. Ah. Pero si tú analizas su trayectoria y sus victorias, no fue tan importante. Porque luego ha habido muchos ciclistas que han ganado más carreras que él. Lo que fue importante fue en despertar la pasión del deporte. Pero en su rendimiento y su palmarés no es tan importante como todos tenemos en la cabeza. Pero claro, tenía sus ataques, tenía sus desfallecimientos. Vosotros no lo habéis vivido, pero Pedro Delgado era un corredor impresionante en el sentido de que un día te atacaba y te ganaba y se ponía líder y el día siguiente perdía 14 minutos. Y decía, ¿pero qué ha pasado? Entonces no era nada fiable, pero tenía esa pasión que enganchaba muchísimo a la gente. Claro. Entonces la gente siempre tiene en su cabeza un Pedro Delgado y dice, no, Pedro Delgado es el mejor ciclista español. Que no. Indurain fue muchísimo mejor y a lo mejor hasta siendo infinitamente mejor, caló más Pedro Delgado que Miguel Indurain en mucha gente, porque Indurain era más frío, más sistemático. Claro, pues también por eso ganaba más, porque era más cuadriculado. pero en pasión del público, Pedro Delgado fue Dios y luego en el palmarés, no. Pero yo te digo, sobrevalorado sí, pero fue una bendición para el ciclismo. Porque fue un antes y un después, por así decirlo. Marcó una antes y un después. La siguiente es, si pudieras hacerle un control antidopaje a un ciclista actual, ¿a quién sería? No, en eso no tengo ningún problema, porque te voy a explicar cómo funciona. Hay un mínimo de controles antidopaje en casa, de estos trampas así, te pillo, aquí te pillo y te mato. Mínimo, te tienen que pasar 3 al año en tu casa. Están pasando 5 o 6. Y... A todos, absolutamente. No, porque la Unión Ciclista, la policía no es tonta, pues la Unión Ciclista Internacional, bueno, en este caso, perdón, la ITA, que es la que lleva esto, porque es como un órgano independiente, cuando ve cosas raras, no te hace 3, ni 5, ni 6. Te puede hacer 17 o 18 controles.
La Virgen. Entonces dice, si yo tuviera que hacerle a alguien, ¿a quién? No, ya se encargan Ya ellos. se encargan ellos, lo hacen ellos, vale. Y vale. esa es a la gente que le hacen por la noche y al día siguiente por la mañana, que a lo mejor se repiten al día siguiente porque ya han visto Huele algo mal. que no encaja y empiezan a hacer controles raros. Cuando el río suena es porque agua lleva, ¿no? Ellos empiezan a sospechar y dicen, vamos a Al final asegurar es- que sí o no. O no, Claro. exacto. Vale, vamos, quedan 2, ¿eh? Quedan solo 2. El mayor error que cometen los ciclistas amateurs. Vale. Ese es un problema que tenemos todos como sociedad, que estamos ahora en el ciclismo, está pasando en otros deportes, sobre todo en la Fórmula 1 lo estoy viendo también, que estamos profesionalizando a niños. Ujú. Y eso es un error, digo en primera persona del plural, yo me incluyo. Entonces estamos generando en los niños una tensión psicológica y unos planes de entrenamiento físicos para los que yo creo que no están capaces. Y que van a dejar secuelas y las estamos viendo en el campo profesional y es un error que estamos cometiendo entre todos. Ujú. Y hay como una guerra armamentística tipo Guerra Fría. Yo tengo 3 bombas atómicas, pues yo 5, yo 27, yo 200 y al final 8000, ¿no? Ujú. Entonces, antiguamente un ciclista junior hacía un junior 17, 18 años. Vale. Hacía un número de kilómetros al año y de repente uno hace un 15% más, otro un 20, otro un 50. Estamos disparando los entrenamientos a un nivel que para mí no es No correcto. es sano. Ujú. Ujú. Y la última, Jorge, es, si pudieras decir una verdad incómoda sobre el ciclismo, ¿cuál sería? Una verdad. Bueno, yo creo que ha sido toda la entrevista. Sí, esta ha sido de Ha habido factos. muchas verdades incómodas. Mm. Bueno, antes he dicho que cometimos muchos errores en el tema del dopaje Ujú. y ahora la gran verdad incómoda del ciclismo es que el ciclismo hay un ente que nos lo da todo, pero también nos lo quita todo, que es el Tour de Francia. La empresa que organiza el Tour de Francia es a su vez propietaria de la Vuelta a España y de gran parte de las clásicas Ujú. y de las vueltas París-Niza, Dauphiné Libéré. Hay un montón de competiciones que dependen directa o indirectamente de ellos. Ujú. Entonces eso nos da mucho porque el nivel estándar de organización es muy bueno, la repercusión mediática es muy buena, Ujú. pero nos genera un problema, que no somos capaces nunca de generar recursos nuevos y los equipos llevan años y años y años peleando por conseguir una parte de los derechos de televisión. Ujú. Y el Tour de Francia siempre responde, no, esto es mío y es innegociable. Claro. Entonces los equipos no consiguen una nueva fuente de financiación que no sea el patrocinio puro y duro. Entonces, claro, el Tour es muy bueno porque nos da mucho, pero también nos quita mucho en el sentido de que deberíamos profesionalizar más algunas estructuras, conseguir más patrocinios, conseguir más, pero al final tú tienes una empresa que es el Tour de Francia que está acaparando gran parte de los recursos de este deporte. Entonces es complicado. Limitado. Pues, Jorge, antes de terminar, porque estaríamos aquí yo por lo menos Buah, un buen estaríamos un buen rato, rato, ¿eh? Yo porque seguiríamos. ha sido muy, muy, vamos, enriquecedor, porque es un campo que no dominamos No ninguno de los dominamos, no dos, dominamos. también lo que hemos hablado antes en la comida. Antes de terminar, siempre nos gusta dejar a la persona con la que charlamos que deje, si quiere dejar algún mensaje o una reflexión suya, algo que quieras decir, ahora es tu momento. Bueno, al final hemos estado hablando un poco de dopaje. Yo creo que hoy en día no es un tema que se hable en el ciclismo porque afortunadamente se está hablando más de preparaciones, de entrenamientos, de sistemas. Y yo la reflexión que sí que haría es que al final, detrás de una victoria de un deportista en un Tour de Francia, hay cientos de horas de entrenamiento. Un ciclista puede llegar a entrenar entre 20 y 30 horas semanales. Alguien puede pensar, no, no son tantas, yo trabajo 40 horas. Mm, Sí, lo mismo. pero entre trabajar 40 horas sentado, como es mi caso, o trabajar 30 horas encima de una bicicleta en una semana, si descansas un día, quiere decir que has hecho en 6 días 5 horas diarias de media. Y a veces las haces durmiendo a 2000 y pico metros, en una montaña, aislado de tu familia, pesando la comida todos los días, Mm, pesando la pasta que comes, pesando, o sea, contando absolutamente hasta la última caloría que ingieres. sí. Entonces, detrás de ese éxito hay un nivel de sacrificio absoluto. Y yo veo muchos deportistas ese fuego interior, porque yo quiero ser una estrella de mi deporte, Mm, y hay algunos que ves que ese fuego interior no son capaces de llevarlo al límite necesario como para ganar un Tour de Francia. mm, Para ganar un Tour de Francia tú necesitas tener un motor de Fórmula 1, o sea, una gran capacidad física,
pero luego necesitas que tu fuego interior no se apague. Necesitas tener esa pasión por el deporte, que eso no hay ninguna máquina. Ahora que hablaba que el ciclismo es muy de ciencia, no hay ninguna máquina que lo pueda medir. Si tú vas a ser capaz de sacrificarte los años necesarios y dentro del año con la absoluta, bueno, sadomasoquismo al final, porque es que es pesarte la comida, Todo, dormir todo. solo, en mitad de la nada, entrenar, aunque llueva, aunque haga frío, aunque te nieve, aunque te caiga Sí, sí, sí. pedriscos en la cabeza y hay que subir una vez más el puerto. Y yo he hecho entrenamientos con corredores en Valdelinares y nunca me olvidaré, teníamos que entrenar en Valdelinares, aquí en Teruel, en España, para la gente que nos vea de fuera, y hacer 199 kilómetros, 700 metros, había que hacer 200 kilómetros y el ciclista hacer 300 metros más en el parking de la estación de esquí, porque es que me faltan 300. Hostia. Después de 5 horas de entrenamiento Sí. y subir el puerto 3 veces o 4 veces, yo con el coche detrás. Y decir, es que pocos deportistas que después de hacer 5 horas me digan, me faltan 300 metros para que doy la vuelta en el parking para hacer los 200. Entonces ese nivel de sacrificio es muy complicado y es toda esa parte que no se ve cuando tú estás viendo la carrera, pero los que estamos en la trastienda vemos y son, a mí es lo que más me gusta, ir a ver un entrenamiento con un ciclista y hacerlo detrás de él 5 horas, que mucha gente diría que aburrido, parar a comprarle las Coca-Colas o el agua o no sé qué, rellenarle los bidones, dárselos y ver un poco qué tal. Es una parte muy bonita, ¿no? De estar con una persona compartiendo un sueño común, ¿no? Pues Jorge, ha sido una charla, como ha dicho José antes, enriquecedora para nosotros. Esperemos que hayas estado a gusto Sí, sí. charlando con nosotros. Y lo dicho, muchísimas gracias por este ratito. A vosotros y espero que a la gente le haya gustado y que haya conocido un poquito más del ciclismo. Seguro que sí, estamos seguros de que sí. Hasta la próxima, Jorge. Encantado.